El lunes de la 28ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 11, 29 al 32. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Y cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Jesús ha estado discutiendo con las autoridades del pueblo, pues éstas dudan de que su poder para expulsar demonios y vencer el mal venga de Dios. Más aún, algunos llegaron a afirmar que Jesús expulsaba demonios debido a que su poder viene del mismo enemigo. Evidentemente esta acusación no tiene sentido, pues si el mal luchase contra sí mismo, desaparecería. Jesús entonces aprovecha este argumento para enseñarnos que el enemigo no lucha contra sí mismo, sino contra Dios. Y en su lucha procurará usarnos, atraernos, tentarnos, para que decidamos hacer lo que Dios no quiere y así vencer a Dios. Recordemos que todo pecado es una decisión. Yo peco cuando decido mentir, ser infiel, levantar calumnias, tomar lo que no es mío. Algunas de estas son decisiones instantáneas, pero son decisiones. Y al decidir contra Dios, lo único que hago es aliarme al enemigo y alejarme de la felicidad. Inmediatamente después, y a propósito del halago emocionado de una mujer, Jesús aprovecha para enseñarnos quién es el que es verdaderamente feliz. Y la persona feliz es la que no le hace caso a las atractivas sugerencias del enemigo, sino aquella que decide hacer solo la voluntad de Dios. La persona feliz es la que se opone al mal en todas sus formas, lucha contra éste y está dispuesto a asumir las consecuencias de esa lucha. Y entonces, como la persona feliz es la que se pone del lado de Dios, Dios mostrará su poder a través de ella. Y como Jesús eligió estar siempre del lado de su Padre, el Padre va a actuar a través de Jesús y por eso su poder viene de Dios. Entonces, como sus enemigos no acababan de aceptar que el poder de Jesús de expulsar demonios viene de Dios, le piden un signo del cielo, una señal o algo que confirme que efectivamente Él y su poder son del Padre. El relato de hoy es la respuesta de Jesús al pedido de un signo del cielo. Y el relato empieza diciéndonos que mucha gente se aglomeraba en torno a Jesús. Y entonces dice el texto que Él se puso a decirles: Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Primero es necesario aclarar a qué se refiere Jesús con esa generación perversa. Perverso es aquel que obra con maldad y lo hace conscientemente y a propósito. Es aquel que le hace caso a las sugerencias del enemigo y elige ponerse en contra de Dios a fin de satisfacer su apetito de riquezas, de placer y de poder. Y por generación se refiere a aquellas personas que viven en tiempos de Jesús, que son sus contemporáneos. Jesús está afirmando que muchos de sus contemporáneos, especialmente los que lo acusan, se han aliado con el mal, y que en vez de velar por el bien del pueblo, velan solo por sus propios intereses. A esta generación perversa le interesa el poder que tiene Jesús y cuánto desearía tenerlo. Siempre y en todos los tiempos hay un grupo significativo de personas que deciden hacerse cómplices del mal y buscan por malas artes acumular riquezas, fama y poder, difamando, engañando, apropiándose de lo que no es suyo, corrompiendo y corrompiéndose y aprovechándose de los demás para su propio beneficio. No son la mayoría, pero son los más notorios y los que pararán peleándose por el poder. Ya Jesús nos ha enseñado que por esa vía es imposible alcanzar la felicidad. Lo que sucederá es que estos lograrán lo que han buscado, dinero, fama, poder, pero no serán queridos, pues han dejado muchos heridos en su afán por buscar tener.
ello impedirá que sean felices. Pues la felicidad no tiene que ver con el tener, sino con el ser. Lo mismo que dice Jesús de sus contemporáneos, podemos decirlo de nuestros contemporáneos. Pues cuando vemos la situación actual, parece que el mundo va de mal en peor. Bueno, pues esa generación perversa le pide a Jesús una señal. Quieren que Jesús monte un espectáculo deslumbrante que certifique sin sombra de duda de dónde le viene su poder y quieren saberlo para ver cómo hacer para tenerlo. Pero Jesús les dice que no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues las cosas de Dios no son un espectáculo deslumbrante, ni es show, ni es magia. Él no atrae con luces, colores y humo, como los espectáculos de rock. Él nos atrae con la sencillez, la naturalidad y la discreción. Por tanto, si ellos esperan un signo mágico del cielo, Jesús no se los dará. Esa generación es ciega. No es capaz de ver el actuar de Dios en las obras que hace Jesús. No son capaces de ver el bien ni la bondad. Y si no son capaces de ver el dedo de Dios en las curaciones y exorcismos que hace, tampoco lo verán con una señal del cielo. Por tanto, a ellos solo se les dará el signo de Jonás. Jesús entonces pasa a hacer un paralelo entre Jonás como señal para los habitantes de Nínive y el Hijo del Hombre como señal para los de su generación. Y se los dice claramente. Así como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Eso supone conocer la historia de Jonás y la de los ninivitas. Y lo que sucedió a Jonás se ubica en el siglo VII a.C., y en ese tiempo Nínive era la residencia real del imperio asirio y debió ser una capital rica e imponente. Pero parece que sus habitantes vivían en una situación de degradación, de corrupción y de perversión total. Entonces Dios le encargó a Jonás que predicase a los ninivitas su conversión. Jonás se resistió, no quería hacer ese encargo y huyó en un barco. Pero el barco se encontró atrapado en medio de una gran tormenta y a punto de hundirse. Y la tripulación le echó la culpa a Jonás de esa situación por negarse a obedecer a Dios y lo tiró al mar. Y en el mar Jonás fue tragado por un gran pez y a los 3 días vomitado en la orilla. Jonás entonces decide hacer la voluntad de Dios e ir a Nínive y predicar su conversión. Como consecuencia de ello, el rey y toda la población se convirtieron. Y así, a través de la predicación de Jonás, Dios perdonó a una nación pagana. El paralelo que Jesús nos invita a considerar es que tanto Jonás como él han sido enviados para que su generación se convierta. Ambos fueron enviados para anunciar el juicio inminente de Dios y promover un arrepentimiento y una inmediata conversión. El signo de Jonás fue estar 3 días en el vientre de una ballena para convertir a los ninivitas. Y ahora, el signo del Hijo del Hombre es que estará sepultado 3 días en el vientre de la tierra y luego resucitará. Y esta generación será juzgada a la luz de este signo. Por eso Jesús entonces les recuerda que en el último día, cuando Dios juzgue la historia, esta generación será juzgada. Y como sucede en todo juicio, habrá testigos. Y aquí Jesús menciona a 2. Primero, dará su testimonio la reina del sur. Dice el texto que ella se levantará y dará un testimonio en contra de esta generación perversa. La reina del sur es también conocida como la reina de Saba, y su reinado quedaba en lo que hoy es Yemen. La reina era pagana, sin embargo estuvo muy interesada en conocer a Dios de Israel e hizo un viaje muy largo de meses solo para escuchar al rey Salomón. Ella, dice el texto, vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Mientras que los de su propia generación no quieren ni escuchar a Jesús, que es mucho más que Salomón. Por eso en el juicio la reina del sur testificará en contra de esta generación perversa. Dice el texto, la reina del sur se levantará y hará que los condene. Luego dará su testimonio a los habitantes de Nínive, y su testimonio también será contra esta generación perversa. Dice el texto, cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen,
porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Los ninivitas eran paganos y sin embargo escucharon a Jonás. En cambio, la generación perversa de la que habla Jesús no ha querido escucharlo y no se ha querido convertir. Y Jesús es más que Jonás. El relato de hoy es un llamado a nuestra generación, que también es perversa, pues en lugar de buscar el bienestar de todos, cada quien busca su propio bienestar a costa de los demás. Jesús, mediante esta enseñanza, nos invita a reflexionar en lo que hemos hecho, en lo que estamos haciendo y en lo que debemos hacer, para que decidamos alejarnos del pecado y dedicarnos a hacer la voluntad de Dios. Pero esto solo será posible cuando nos demos cuenta de quién es Jesús, que es más grande que Jonás, que Salomón y que cualquiera. Y cuando nos decidamos a escucharlo para descubrir que lo que nos enseña es para que lo pongamos en práctica y seamos felices. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.